justamente es lo que queremos, tratar de evitarle esos dolores de cabeza. Ya sabes, si tienes dudas o consultas, ahí está nuestro hashtag Buenos Días TVN, o también el WhatsApp que está escrito ahí. Puede que le duela un poquito la cabeza tratando de leerlo, a ver si lo podemos poner un pelito más grande. Pero nos acompaña el doctor Oscar Loureiro. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Jefe del Servicio de Neurología del Hospital San Juan de Dios y también neurólogo de la Clínica Las Condes. A ver, doctor, mucha gente me ha dicho, ¿sabe qué? Es que es la mascarilla. La mascarilla es la que me da dolor de cabeza. Incluso hay quienes me dicen, yo al respirar boto el dióxido de carbono y lo vuelvo a inhalar con la mascarilla puesta, por eso es que a mí me duele la cabeza. ¿Cierto o no? En algunas partes puede ser, en algunas ocasiones, efectivamente. El dióxido de carbono puede ser un gatillante de los dolores de cabeza, ¿ya? Los dolores de cabeza son una de las causas más comunes de consulta en los centros de urgencia, ¿ya? La OMS la define como una de las 20 causas de consulta, las más frecuentes dentro de los dolores de cabeza. Y es importante de repente identificar cuáles son los dolores de cabeza o cefaleas que son importantes para consultar en un servicio de urgencia, o poder tomar algún analgésico y quedar, digamos, un poco más tranquilo. Ya, y a ver, ¿cómo los podemos identificar? Y además, ¿cuándo tengo que tomar algo? A ver, hay varios tipos de dolores de cabeza. Los más comunes son los cefaleas tipo tensionales, que son un cintillo frontal y que se va hacia la región occipital, muy opresivo, ¿ya? De repente puede ser pulsátil, y los otros tipos de dolores de cabeza son las migrañas. Nos podemos traer ahí en nuestra covita, se llama, ya se la presento. Por favor, ¿dónde es ese dolor? Acá, en la región frontal, ¿ya? Y la región occipital. ¿Ya? Esos son las cefaleas tipo tensionales, que son muy comunes y que obviamente están en relación al estrés emocional, ¿ya? En general, esos dolores de cabeza ceden con algún analgésico común, ¿ya? Paracetamol o naproxeno, que está muy efectivamente indicado en las migrañas. Y el otro tipo de dolores de cabeza son, como lo habíamos comentado antes de cámara, las migrañas, ¿ya? Y las migrañas tienen ciertas características, y estas características son oculares, agarra la cuenca ocular, la mitad de la cabeza, son pulsátiles, molesta la luz, molesta los ruidos, viene con náuseas, viene con vómito, ¿ya? O sea, bien inhabilitantes. Son muy inhabilitantes, ¿ya? De intensidad moderada a severa, y en general las personas tienen, cuando es una crisis de migraña propiamente tal y dolor de cabeza así, las personas tienen que dejar de hacer su actividad, efectivamente. Doctor, ¿sabe que a pesar que era chiquitito, yo estoy tratando de verlo para decírselo y no llego, parece? Más 569-4115-9517. Ojalá que lo haya dicho. Por favor, me trae una lupa, anteojos. Ya, pero que no se note. Vamos de inmediato con la primera pregunta que nos están enviando justamente a nuestro WhatsApp. Duermo con mi marido y mi guagua de 2 años. En la mañana me voy al trabajo muerta de sueño. En la tarde me viene un fuerte dolor de cabeza. Y claro, con este panorama, duermo 5 horas y trabajo 11 horas al día. Esto, mire qué importante lo que pone, sin contar con la pega en la casa. Es normal, a mí ya me dolió la cabeza de puro leerlo. A mí también. Sí, pobre señora, todo nuestro apoyo. O sea, eso puede ser efectivamente una cefalea tipo tensional. O sea, claramente no tiene un buen dormir. Nadie puede estar 11 horas corrido trabajando y llegar a la casa, además hacer la pega de la casa. Ya, doctor, pero por ejemplo para ella, ¿qué hace? Porque todos los días se va a estar tomando un analgésico. No, claro, efectivamente. Hay que ver justamente cuál es el gatillante. Ella está en un conflicto, digamos. Y ahí, por ejemplo, ¿podría ayudar hidratarse? ¿Tomar mucha agua en estas 11 horas de jornada que tiene? Hidratarse. El uso de analgésico igual lo quiero mencionar. Obviamente no hay que tomarse siempre un analgésico, pero partir con 1 gramo de paracetamol cuando está iniciando un dolor de cabeza es bueno. ¿Por qué? Porque así, cuando el dolor ya se destapa totalmente, va a tener una intensidad menor esa crisis, si es que se logra tomar un paracetamol o un analgésico en forma rápida y precoz. Ya, eso, qué importante. Ya vamos a estar viendo cuáles son las principales señales, pero muchas veces uno dice, no, si ya se me va a pasar, no, si ya, mira, voy a comer una cosita y se me pasa, termino esta reunión o llego al lugar o pasa un poco el calor, me pongo a la sombra y ya sé, como que somos reacios a tomar acción concreta respecto de lo que deberíamos hacer. Exacto, como por ejemplo la siguiente. Próxima pregunta, mira, el doctor va más adelantado que nosotros. WhatsApp, y nos dicen, doctor, tengo 45 años y cada vez que tengo un estrés me deriva en fuertes dolores de cabeza. ¿Eso se soluciona con un paracetamol, doctor? A ver, quizás este sí que es como el caso que estábamos hablando, sí. digamos. O sea, efectivamente esto es
más por un tema conductual, ¿no es cierto?, de poder sobrellevar y tratar un estrés que puede ser emocional, laboral, todos tenemos problemas. Tenemos que aprender a vivir en un mundo con estrés, y eso es bueno, digamos, tener una alimentación sana, hacer algún hobby o algún deporte. La actividad física también libera endorfina y eso ayuda a disminuir el estrés, y por supuesto que secundariamente el dolor de cabeza. Doctor, ya, pero mucha gente sabe que me ha dicho, ¿y por qué? Porque aquí, entre todos los camarógrafos también, el equipo, me confieso, Cata también, sufrimos de dolor de cabeza. Entonces, quienes me han dicho, ¿sabes qué? En la mañana, un vasito de agua con bicarbonato. Otros me han dicho, no, en la mañana un vaso grande de agua frío y de una para adentro. ¿Es verdad o no? También han pedido algunos, un bidón con agua. Ahora, con pañales para la pega, porque si no, no alcanza a llegar al comercial para ir corriendo al baño. Ya, ¿es verdad? ¿Sirve? No, la verdad. Chiquillo, ya se acabó el agua en la mañana. No. O sea, el agua sí, el agua es importante, pero ponerle bicarbonato, ponerle más cosas, la verdad es como innecesario. La hidratación en sí es importante. O sea, el bidón de agua, tenía razón Gonzalo, ya. El bidón de agua en la mañana. Vamos con la siguiente pregunta y nos dicen, ¿es verdad que el dolor aumenta? El calor, perdón, ¿aumenta la cefalea? Sí, puede aumentar, puede ser gatillante, y por eso era importante, como lo hablaba también los doctores que estaban hablando, el tema de la alimentación, ¿ya? Y el tema de la hidratación. Ya, y con eso podríamos ayudar a controlar, porque, o sea, estamos con incertidumbre, estamos con estrés, es difícil sacarlo. Vino una época del año que es bien de ajetreo, pensemos, y además estamos con máximas de calor, o sea, la tormenta perfecta, dirían por ahí. Exacto. Así que bueno, tenemos que justamente empezar a hacer eso, hidratarnos, comer bien, tratar de hacer ejercicio y identificar algunos síntomas que puedan ser alarmantes. Ya, por ejemplo. Eso. Vamos a las banderas rojas que se llaman, ¿ya? Y hay una que es muy importante. Cuando un dolor de cabeza se inicia en segundos, llega a su máximo acme, a la máxima intensidad en segundos y se queda ahí, eso hay que consultar, pero sí o sí un servicio de urgencia, ¿ya? El dolor más fuerte que uno ha tenido en la vida. Para mí el dolor más fuerte que he tenido en la vida es cuando uno va en verano al baño, en hurtadilla, y se pega en el dedo chico del pie. Ay, sí. Ya, imagina ese dolor, pero todo el tiempo. Ya, qué buen ejemplo. O sea, es un dolor que no es banal, que no es menor, y que a la persona o al familiar que está al lado le va obviamente va a tener que hacer algo para calmar ese dolor. O, por ejemplo, y esto es algo que quizás sea más obvio, pero lo voy a mencionar igual, si es un dolor de cabeza y tiene un compromiso de conciencia. O que convulsione, o que tenga una pérdida de fuerza de un lado. ¿Ya? Porque puede ser un accidente cerebrovascular, un ataque cerebrovascular, que esta semana estamos en la semana del ataque cerebrovascular. El día 29 es el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, y es también súper importante identificar algunos síntomas que podemos conversar también. También, doctor, ¿sabe qué importante? Porque en definitiva muchas veces el ataque puede estar dando alguna sintomatología previa que uno podría prevenir, y de nuevo caemos en, no, mejor voy a esperar, sobre todo en esta época de pandemia que mucha gente ha retrasado consultas. Ya vamos a estar hablando, seguimos con la próxima pregunta que nos dicen a través de Twitter con nuestro hashtag Buenos Días TVN. Cristi nos dice, comencé con un fuerte dolor de cabeza y pensé que era efecto de la pandemia, el encierro, etcétera, y resultó que era un problema visual. ¿Cómo distinguir ese dolor? Qué buena pregunta, Cristi. O sea, de hecho, es un desencadenante de la cefalea, las alteraciones visuales, ¿ya? Las alteraciones... ¿Por qué? Bueno, porque todos terminamos trabajando detrás de un computador tarde o temprano, ¿ya? Esto, pasamos largas horas leyendo texto, como decías tú, no alcanzo a leer la letra apenas. Exacto. Y ese esfuerzo hace que se produzcan dolor de cabeza o los gatilles. Así que sí, es un diagnóstico diferencial. ¿Y eso solo para adultos? Porque también vemos que los niños hoy también están frente a la pantalla. Absolutamente, los niños también pueden tener dolores de cabeza. Los niños, y de hecho, por ejemplo, las migrañas, que son muy familiares, hay familias, hereditario, tías, digamos. Exactamente, parten en general entre los 12, 14, 15 años, pueden partir, y con características muy, muy claras de migraña, ¿ya? Como lo habíamos mencionado, esto que molesta la luz, agarra el ojo, que es la mitad de la cabeza, que es pulsátil, que es invalidante. Esos son los síntomas más bien de una migraña, ¿no? ¿Y ahí también habría que tratarlo con paracetamol?
Estoy pensando en el caso de los niños, de repente. Sí, paracetamol siempre es una buena acción. Hay otros fármacos, pero en primera instancia solamente paracetamol. Ya, mire, ¿sabe qué? Justamente relacionado con el paracetamol, doctor, tomo 2 paracetamol al día de manera preventiva. ¿Eso es bueno? Qué buena pregunta. No, muy bueno, no. El paracetamol, que es un muy buen fármaco, ya para poder, como analgésico, pero sobrecarga el hígado. Entonces, no es un fármaco para que lo tome a diestra y siniestra y sin ningún control médico, para nada. Ya, ¿y cuánto tiempo es a diestra y siniestra? Porque uno puede decir de repente, pucha, es que he estado con una semana bien crítica, entonces va a ser esta semana. Se toma por 2, 3 días, 5 días, está bien, pero que lo tome semanas y semanas, digamos que lo tome por periodos cortos. Ya. Pero no es bueno tenerlo como algo profiláctico, porque no lo es. Perfecto, vamos con la próxima. Alex nos dice, gracias por las preguntas que nos están mandando. Síganos escribiendo, que esa es la idea. Puedan aprovechar al doctor Loureiro, aquí nuestro neurólogo, que está respondiendo. Cada vez que salgo con la mascarilla termino, ¿ve lo que hablábamos al principio? Con dolor de cabeza. ¿Alguna forma para convivir con la nueva normalidad sin este dolor? Bueno. Un segundo. Mira, respiró el doctor. Respiró, tomó aire. No estaba con una mascarilla puesta, así que no le va a doler la cabeza. Pero vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Aproveche este tiempo, siga escribiéndonos y mándenos sus preguntas. Ya, doctor, ya, Gonzalo, muchas gracias. Y ahí habíamos dejado una pregunta ya de Alex, que nos decía, cada vez que salgo con la mascarilla termino con dolor de cabeza. ¿Alguna forma, doctor, para convivir con esta nueva normalidad sin el dolor? Está difícil. Chuta, pero está difícil. ¿Cómo, doctor? No podemos seguir, no podemos vivir hoy día sin mascarilla, y lamentablemente para algunas personas sí es un gatillante. Así que ¿hay un tipo de mascarilla que pueda ser recomendable para ellos, que colabore? La verdad que hay tantos tipos de mascarillas que la verdad, y todas cumplen más o menos la misma función, ¿no es cierto? Que es una barrera, y esa barrera, cuando es efectiva, efectivamente hace un tema de recirculación del CO2. Entonces, sí, para algunas personas va a ser un poco más complicado estos periodos, aparte que ya hablamos del calor, ya hablamos del estrés de fin de año, y también la mascarilla es algún factor. La recomendación quizás para Alex es que trate de ocuparla, digamos, lo menos posible, que camine por lugares abiertos, que cada cierto tiempo pueda estar retirándose la mascarilla, obviamente con la distancia social y con todas las cosas por que supuesto. sabemos. A ver, ojo, estamos aquí con el doctor Loureiro, que nos está dando recomendaciones sobre las cefaleas, las migrañas, el dolor de cabeza. Si esto lo ha tenido reiterativo, sobre todo durante esta última época, que puede estar asociada a mayor estrés. El fin de año siempre viene de la mano con mayor estrés. Y ojo, tanto que hemos hablado y nos han dicho que de repente un buen chocolate podría solucionarnos y ser la felicidad absoluta. ¡Tampoco! ¿Cómo que no, doctor? ¿Es gatillante o no el chocolate, por ejemplo, para los migrañosos? Para algunas personas migrañosas puede ser un gatillante. Ahora, ahí no solamente, o sea, perdón, el chocolate puede ser un gatillante, pero no a todos los migrañosos le puede desencadenar. Ya, o sea, puede probar. Exacto. O, por ejemplo, el vino también es un gatillante, pero no a todos los migrañosos les produce el inicio de la crisis. Ya aquí están todos con pena, se están poniendo a llorar aquí. Y cuando dijimos vino ya era complicado, ¿no? El chocolate todavía. El queso en una de esas lo dejan pasar, pero el vino sí que ya no. Exacto. O sea, vino, queso, ya, frutos secos. Chuta, o sea, no, en frutos secos ya lo mismo, ya no se puede tomar el vino. O sea, una garrafa de agua y sería. Exacto, hasta el minuto estamos en eso. Sanito. Vamos con la próxima pregunta que nos llega por WhatsApp. La invitación está hecha, escríbanos. Me dijeron que el naproxeno era mejor que el paracetamol para el dolor de cabeza. ¿Es verdad? A ver, el naproxeno es un excelente analgésico, lo dejamos también como primera línea junto con el paracetamol muchas veces para las migrañas. Y más que sea mucho mejor que otro analgésico, el naproxeno, lo que pasa es que el naproxeno tiende a tener y a hacer menos cefaleas rebotes. ¿ya? Entonces podemos ocuparlo con un poquito más de holgura. Pero expliquemos lo que es una cefalea rebote. Es cuando, las cefaleas rebotes son cuando una persona que es migrañosa y que tiene que tomar muchos analgésicos, toma tantos analgésicos que al final se produce un círculo vicioso. ¿Ya? Tiene que tomar más analgésico y se produce más cefalea. ¿Se acostumbra el cuerpo? Exacto, una cosa así. Un poquito así. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias por escribirnos. Nos dice: hola, sufro de dolor de cabeza desde los 12 años. Tengo 47 y todo bien clarito ahí. Los días tengo dolor de cabeza y jaquecas. Uso naproxeno, pero veo que ya no tiene tanto efecto. Justamente lo que nos está diciendo. ¿Qué debe hacer esa persona entonces? Podría tener, no sé si es hombre o mujer. Sí, Pame, parece Pame. Sí, Pame. Y dice, ¿sabe qué? Cuando dice de los 12 años, ¿podría tener un componente hormonal también?
Lo que pasa es que como lo habíamos hablado antes, lo habíamos hablado antes, las migrañas, al parecer se llama PAME migrañosa, y efectivamente desde la menarquia, ya de los 12, la primera regla, pueden partir la migraña, así que efectivamente, y tiene 47, ahora si tiene, la recomendación para ella es que si tiene todos los días dolor de cabeza, primero tiene que ir a un neurólogo, que la evalúe y que vea bien, porque de repente se empiezan a mezclar las características de la cefalea. Puede ser migrañosa, pero también se meten las cefaleas, por ejemplo, tipo tensionales. Entonces quedan estos dos tipos de dolores de cabeza que al final tienden a alargarse en el tiempo de las crisis. ¿Y usted ahí es partidario de los medicamentos preventivos, los tratamientos preventivos? Sí, yo creo que ella sí que es efectivo y tiene dolor de cabeza así, ella sería de las pacientes que uno podría postular los tratamientos profilácticos, ¿ya? Que son tratamientos que se toman todos los días, que no son analgésicos, ¿ya? Que hay varios tipos, pero es necesario que esa paciente vaya al neurólogo. ¿Por qué? Porque podemos elegir un buen tratamiento. Una buena alternativa para ella. Ahora eso es bien depende puntual. mucho, claro, depende mucho de la persona cuál tratamiento uno va a indicar. ¿Ya? Mire, por ejemplo, este otro caso que nos siguen escribiendo. Ya sabe, hashtag Buenos Días TVN o al WhatsApp que está ahí en pantalla. Nos dicen a través de WhatsApp: soy camionero, largas horas de conducción, por supuesto. Además, se suma aquí un factor: fumo mucho. Y en 2 oportunidades, mientras conducía, la visión se me puso borrosa y con puntos de muchos colores. ¿Qué será? Y ahí tenemos nuestra cobita, doctor. ¿Qué tiene que ver en este caso la vista, la conducción y el cigarrillo? O sea, es importante identificar que si bien los dolores de cabeza pueden dar alteraciones visuales, ¿ya? Pueden deberse a otras cosas también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos los globos oculares que están aquí en esta zona, que pueden afectarse por alteraciones vasculares, como por ejemplo el mismo tabaquismo, las arterias del ojo. Y ¿eso también, qué hace? ¿El tabaco las constringe? Es que, claro, lo que pasa es que el tabaco, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el estrés de la conducción, lo que hace es hacer algún daño durante los años en los vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos no solamente están en el ojo, o el corazón o en el cerebro, están en todo el cuerpo, ¿ya? Pero en este caso, si tiene alteraciones visuales, ¿ya? Es importante que consulte, ¿ya? Porque puede haber una vasoconstricción o puede haber un infarto pequeño en el cerebro y eso genera alguna alteración de los déficits de campo visual. Perfecto. Siguen escribiéndonos y nos dicen: Divona, buenos días TVN. Hola, soy de La Serena. ¿Cuál es la diferencia entre una migraña y una cefalea? Ya que sufro de ambas en ocasiones. Entonces, la migraña es un tipo de cefalea, ¿ya? Perfecto. Como lo hablamos recién le habíamos hecho hincapié en las migrañas, que son hemicranianas, toman el ojo, son pulsátiles, y las cefaleas, por ejemplo, de tipo tensional, que son como cintillo, ¿ya? Pero ambas son una cefalea. Perfecto. Y puede dar, o sea, dentro del mismo COVID, ¿no es cierto?, que está tan nueva, puede dar una cefalea. Una sinusitis puede dar una cefalea, una faringitis o un cuadro de deshidratación. Entonces, las características, que es lo que hemos ido conversando, es lo que hace la diferencia. Doctor, cuando tiene una persona, y que yo creo que todos lo han visto, ¿no? A ver, dígame el que sí o que no. Cuando te empieza a tiritar el ojo y uno está conversando con otra persona y le tirita el ojo todo el rato, o uno mismo, y es como que, ¿cómo me lo freno? Como que tuviera vida propia. Pasa un poco, eso es muy, se ve muy ese espasmo, se ve muy en estados de estrés, la verdad. Estrés. ¿Y eso puede ser una sintomatología que viene previo a una cefalea o un...? Puede ser, absolutamente. O sea, que hay que considerarla. Porque el estrés propiamente tal puede gatillar la cefalea y también puede gatillar esos movimientos. O sea, ¿y ahí hay algo que hacer? Hay que ver por qué está estresada esa persona. Desestresarse entonces, agüita de manzanilla en una de esas. Pregunta: siempre he escuchado que el jengibre, mire qué bueno, es bueno para el dolor de cabeza porque es antiinflamatorio. ¿Reemplazaría un paracetamol? Me carga tomar remedios. Somos 2. No sé quién habrá escrito. Doctor, pausa. Volvemos de inmediato. A ver si nos conseguimos un jengibre para hacer una... En el Buenos Días a Todos, contándole ya
todas las imágenes que estamos viendo y que estamos revisando, las principales informaciones y noticias, pero sobre todo algo que a usted le puede interesar y le puede molestar. Estamos con el doctor Óscar Loureiro de la Clínica Las Condes y el Hospital San Juan de Dios, sobre todo viendo respecto de lo que es la cefalea, el dolor de cabeza, las migrañas, le afectan, le complican. Hemos recibido un montón de preguntas que queremos agradecer y por supuesto estamos aprovechándonos del tiempo del doctor para que nos pueda responder. La última que habíamos dejado planteada antes de la pausa decía: siempre he escuchado que el jengibre, y lo tenemos aquí, es bueno para el dolor de cabeza porque es antiinflamatorio. Reemplaza un paracetamol, me carga tomar remedios. Aquí lo puede ver. Esta raicita, este es el jengibre, que lo puede hacer en agüita, lo puede poner y cortar crudo en ensalada, lo puede agregar a las comidas, tiene un sabor fuerte. Las típicas galletas de jengibre, el monito este típico que se come para Navidad, bueno, de ahí viene. Y su primo cercano, la cúrcuma, que también tiene propiedades similares. Doctor, ¿podría reemplazar al paracetamol? Si el paciente toma o consume ese alimento que tiene características antiinflamatorias y que es bastante sano, sí, eventualmente sí. ¿Ya? Ahora, claro, poder indicarlo a todo el mundo, la verdad es que es un poco difícil, pero si ese paciente lo toma y le resulta, creo que podría seguir tomándolo. Doctor, ¿y cuándo habría que preocuparse de un dolor? ¿Cuándo es un dolor lo suficientemente fuerte que nos debería alertar, por ejemplo, para ir a un centro médico? ¿O cuándo con un paracetamol o tomando más agua se nos podría quitar? Exacto. Sí, es importante quizás la gente que se está conectando ahora que lo dijimos y lo vamos a volver a repetir, un dolor que se inicie en segundos y llegue a su máxima expresión en segundos y se quede ahí. ¿Ya? Habíamos dado el ejemplo de cuando uno va al baño en la noche en verano y se pega en el dedo chico del pie. Imagínate ese dolor todo el tiempo, todo el rato. Entonces es un dolor que es invalidante, que esa persona va a acudir, va a pedir ayuda o va a ir a un servicio de urgencia. Eso es muy importante. Las otras cosas que pueden ser un poquito menores, ¿ya? Es pérdida de fuerza, alteración del habla. De un minuto a otro. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que pensar ahí es que está pasando algo dentro del cerebro, de la parte vascular, y como el cerebro está inmerso en una estructura que es inextensible, que es cráneo, hueso, digamos, exacto, lo que hace es que el cerebro es el que sufre si es que hay una rotura, por ejemplo, de algún aneurisma, que es lo que estamos pensando justamente con esta característica de ese dolor, o una hemorragia que genere compresión de la carne del cerebro, el parénquima del cerebro. O sea que no tiene dónde expandirse y es por eso que entonces molesta o duele. Sí. Doctor, y ahí podría ser un dolor de cabeza. ¿Ya? Y estoy pensando en un dolor de cabeza que sí molesta, pero no es una cosa espantosa como el pegarse en el pie, que era un súper buen ejemplo. ¿Puede ser una alerta respecto de lo que es un accidente cerebrovascular? ¿Cuándo con un dolor de cabeza moderado debería acercarme yo a un centro asistencial si es que no es este dolor pic que va de un minuto a otro? Claro, o sea, si es que uno presenta un dolor de cabeza quizás de una intensidad no tan fuerte como la que habíamos hablado, pero tiene otras características como por ejemplo compromiso de conciencia, le cuesta hablar, tiene pérdida de fuerza o convulsión, ¿ya? Que son cosas que quizás algunas, sobre todo estas pérdidas de fuerza, que ahí vamos a hablar un poco más de los signos y síntomas del accidente cerebrovascular, generalmente algunas personas no le dan tanta atención, entonces al abuelito, al tío lo mandan a acostar, se le hacen un tecito y de ahí se pasa el tiempo y después cuando lo van a despertar están más comprometidos de conciencia o con mayor déficit. ¿Ya? ¿Y ahí cuánto habría que esperar y cuáles son esas sintomatologías de las cuales usted me habla? De los ataques cerebrovasculares son básicamente tres: alteración del habla, ¿ya? Que no pueda decir palabras. ¿Pero que no las recuerde o que no las pueda pronunciar? Que no las pueda pronunciar, que las pronuncie mal o que no pueda hablar. ¿Ya? Caída de la cara, de un lado, ¿ya? Y pérdida de fuerza de una extremidad. Cualquiera de esas cosas, ¿ya? Es importante, fundamental, ir a un servicio de urgencia para poder confirmar o descartar un ataque cerebrovascular. ¿Ya? Y eso es con un examen, con un escáner que... Con un escáner y que es una imagen que está relativamente bien repartida en todos los hospitales. Todos los hospitales tienen algún servicio de urgencia con un escáner que se pueda ver efectivamente y evaluar a ese paciente. Vamos con otra pregunta, doctor, que nos llega. Mara Soledad nos dice a través de Twitter: hola, doctor, tengo 37 años y sufro de fuertes dolores de cabeza. Me dan mareos y náuseas y solo el migranol me logra calmar. ¿Será bueno tomar tanto este medicamento? No, para nada. El migranol es de una familia de fármacos que son los ergotamínicos, ¿ya? Y que producen estas cefaleas rebote que lo habíamos comentado.
¿ya? Sí. Lo malo del migranol es que es muy bueno quitando el dolor. O sea, uno se lo toma, se le pasa al tiro, es como mágico. Exacto, pero va a venir un dolor de cabeza después más fuerte, más intenso, más duradero, y después voy a tener que tomar 2 migranol. Entonces, es complicado. Lo que le recomiendo a ella es que se acerque a un neurólogo, porque es necesario tratar de sacar el migranol y poner otros fármacos. Doctor Loureiro, queremos agradecer su tiempo, su expertise, sus consejos. Muchísimas gracias, y a ustedes, por supuesto, por habernos escrito y mandado sus dudas y consultas y participar en este espacio también, que haya sido muy útil. Doctor, ¿nos tiene que dar un dato? Usted me dice. Sí, esta semana es la semana del accidente cerebrovascular. Es la principal causa de muerte en Chile sobre los 65 años, ¿ya? Y causa de invalidez también. El día 29 es el día del Mundial de la ACV, por lo cual hacemos todo el llamado a participar en las actividades que están organizadas por los diferentes hospitales y también por la SONEPSI. Así que los dejamos a todos invitados, que se metan a la página, que vean las cápsulas informativas que hay y todas las actividades que tenemos programadas. Importantísimo, porque además los primeros meses después de un accidente cerebrovascular son claves para la recuperación. Así que a prevenirlos. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Gonzalo, seguimos contigo.